Isabel Ceballos es la líder de la oposición de UPyD. Ella también nos mostró su disposición a hacerle llegar su valoración. Nos plantea que las encuestas en la calle ya no son tan generosas con esa mayoría absoluta con la que se hizo con la alcaldía. Le invito también a escuchar a la líder de UPyD. A la vista de los extraordinarios resultados que le dieron en la anterior campaña electoral el programa que presentó, con el que concurrió a las elecciones, si en esta ocasión va a presentar el mismo, porque entiendo que estaría perfectamente en vigor, puesto que el 80% del programa que usted presentó está sin ejecutar. Y cuando hablo de que está sin ejecutar, hablo de los parkings que usted prometió, hablo de las atarazanas, hablo de ese famoso alcalde del empleo que iba a tener Sevilla por primera vez en su historia, sobre todo teniendo en cuenta que el alcalde no tiene competencias en empleo. Hablo también de la Torre Pelli, esa famosa torre que usted iba a parar y que finalmente ya está finalizada. En fin, le pregunto, todos esos planteamientos que usted realizó en su anterior campaña electoral, entiendo que siguen vigentes. Me gustaría que dijera que es así, si es así. Y también me parece muy importante que usted, que fue el alcalde de la austeridad, de la transparencia, estemos 2 años después exactamente en la misma situación. Los cargos de libre designación, cargos de confianza, han sido incrementados, no han disminuido, han sido incrementados. Eso sin duda es una estafa para la gente que confía en usted. Usted hizo una serie de promesas electorales que a la vista está que 2 años después no ha cumplido. Por tanto, yo le pregunto, ¿cree usted que los ciudadanos seguirán confiando? ¿Volverán a confiar en usted? Bien, eso habrá que preguntárselo cuando corresponda en el próximo año. Lo que sí le digo a doña Isabel Ceballos, que ha hecho una mezcla de determinadas medidas que iban en el programa electoral. Es de decirle, en primer lugar, el resultado de las elecciones no lo había vaticinado ninguna encuesta, ninguna. Incluso recuerdo que el día de que se inició la campaña electoral decía que ganaría Zoido, pero que no podría gobernar porque no llegaba a la mayoría absoluta. Y si no, le pido que... ¿Me tiran de hemeroteca? Hemeroteca. El día que se inauguró, el día que se abrió la campaña electoral. Por tanto, los sevillanos lo dirán. Lo que sí le quiero decir, que de estafas nada. Le acabo de insistir. He reducido una barbaridad los cargos de libre designación. He reducido de 21 a 6 de las delegaciones. He eliminado la mitad de los coches oficiales. Le he bajado el sueldo a todos los gerentes. He reducido los gastos corrientes. Y mire, lo único que le puedo decir, que miren el gabinete que tenía el alcalde anterior y el que tiene este alcalde. Y por tanto lo he reducido a la mitad de las personas que había. Yo no sé qué gabinete necesitaba el alcalde. Sí, creo que si el señor Montesiri necesitaba el doble gabinete que tengo yo, es porque lo necesitaría. Yo no lo necesito. Y por tanto he prescindido de esas personas a dedo, porque lo que no he prescindido son de funcionarios. Los funcionarios han sacado su oposición y tienen un puesto de trabajo que hay que saber respetar. Y por tanto yo creo que la austeridad la hemos aplicado desde el primer momento y vamos a seguir por esa línea. Y cuando dice que no ha habido nada, pues mire usted, de la transparencia de entonces a la de ahora, pues hay una gran diferencia. Y sobre todo hay algo de lo que yo me siento muy orgulloso. Y es que no se nos debe olvidar de que Sevilla, desgraciadamente, en los últimos años, aquellos años, los 2000, final de los 90 y los primeros del 2000, era una tragedia permanente. Escándalos en las cuentas corrientes, las deudas, no se pagaba, no cobraban los trabajadores en la época concreta que deberían de percibir su sueldo, los escándalos eran continuos, corrupción generalizada, y sin embargo todo eso ha pasado a la historia. Yo creo que eso tiene una gran importancia y no se trata de que yo quiera que paguen y que no se trata de eso. Sí se trata de que es verdad que la corrupción tiene que pasar la historia y yo no quiero volver a encontrarme. Cuando el otro día veo un informe de la Cámara de Cuentas donde me dice que se ha estabilizado ya toda la situación de cuentas del Lipasán, pues me llevo una alegría. Y antes uno que lo que veía, pues que había unos escándalos en Lipasán, que a ver dónde estaban los coches, a ver qué había pasado con algunos de los vehículos. Eso era la diferencia de lo que se hacía antes a lo que se hace ahora. Y por tanto yo voy a seguir en esa línea de transparencia, pero al mismo tiempo de esfuerzo. Mantenimiento de los servicios públicos, que es fundamental. La condición de carácter público, que también dijeron que yo la iba a eliminar,
y que, insisto, no he privatizado absolutamente ningún servicio. Lo único que he tenido que corregir son algunas disfunciones, porque es que Mercasevilla había padecido ya 2 ERE y cada vez que se terminaba de aplicar un ERE resulta que había más personas contratadas que antes de empezar el ERE. ¿Cómo le contamos eso a los sevillanos? Porque todo eso se pagaba con dinero de los sevillanos. El ERE del 2003, el ERE del 2007 y ahora hemos tenido que hacer un ERE, pero ERE que se ha hecho y que ha sido aprobado. Y esas son las diferencias de la política que había ahora, que había antes, y de la política que hay ahora. Así que, con todo mi respeto para doña Isabel, ya los sevillanos dirán lo que tengan que decir el año que viene, yo lo asumiré, pero le insisto, a mí el día del inicio de la campaña electoral me dijeron que no podría gobernar. El día de las elecciones, por la noche, resulta que se obtuvieron 20 concejales, que a mí no me sirven para generar confianza en mí, me sirven para asumir mayor responsabilidad y no defraudar. Alcalde, nos estamos comiendo el tiempo, quiero casi ir concluyendo ya, pero